Ambos nos encontrábamos solos en casa cuando ocurrió aquello en el cuarto de baño. Relatos de engaño. Esa noche sigue presente en mi mente, como si hubiese sucedido hace poco tiempo. Los padres habían salido y, por primera vez en mucho tiempo, nos hallamos solos en el hogar. Tan solo Lana y su hermano idéntico, Elías, se encontraban allí. Sin la prisa característica de mamá ni la voz grave de papá, la casa se sumergió en un silencio poco común. En la cocina, solo se percibía el constante zumbido del viejo refrigerador y de vez en cuando se escuchaba el crujido intermitente del suelo de madera bajo nosotros. Incluso en ese caso, el entorno mostraba una atmósfera enigmática. No era la primera vez que estábamos a solas, pero esa noche algo se percibía diferente en el ambiente. Mientras estaba en el sofá, distraída con mi celular, Elías descansaba al otro lado de la sala, con la cabeza descansando en el brazo del sofá. Entre la realidad y el vacío, su mirada se extraviaba, como si deseara algo cuya esencia le resultaba desconocida. Elías rompió el silencio al preguntar sobre la posibilidad de ver una película. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos. En la interrogante se ocultaba un enigma, algo que le resultaba imposible de explicar. Encogí los hombros con aparente indiferencia. Lo que quieras. La sonrisa de Elías siempre lograba ponerme incómodo. Tomó el control remoto y exploró las diferentes opciones con calma, desafiando mi paciencia de manera deliberada. En tono jocoso mencioné que si continuabas retrasándote, elegiría ver una comedia romántica para aligerar la tensión que se sentía en nuestro entorno. Respondió riendo, de ninguna manera. Siempre me sentí resguardada por lo agradable de nuestras bromas. Sin embargo, más allá de la risa, noté una energía diferente, algo que no podía describir pero que estaba ahí, latente. Finalmente, decidió ver una película que ya habíamos visto muchas veces y que nos había gustado. Antes, no requería asistencia, las charlas las teníamos aprendidas de memoria. Mientras estábamos en el sofá, la tenue luz del televisor nos envolvía, aunque mi atención no estaba en la pantalla. El pensamiento de Elías me consumía, su comportamiento parecía haber experimentado un cambio, volviéndose más discreto y meditativo. De reojo, percibí que él también dirigía su mirada hacia mí. De manera rápida e imperceptible, desencadenó un aumento en mis latidos cardíacos. Aquella noche, algo se había transformado, y Elías, que acostumbraba a ser valiente al manifestar sus puntos de vista, exhibía un comportamiento diferente al de costumbre. Mostraba cierta vacilación, como si deseara expresarse, pero careciera de la destreza necesaria para lograrlo. Diana cuestionó el motivo de mi mirada, intentando aparentar tranquilidad. Dejó ver una sonrisa que reflejaba una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad. A pesar de su gesto de desaprobación, la mirada reflejaba la sinceridad de sus palabras. Asintió con la cabeza, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. La pregunta sobre ser hermanos gemelos me tomó por sorpresa. ¿Te parece algo inusual? ¿Podrías decirme qué es esto? ¿Cómo es que creen que somos iguales? Claro, siendo tú una mujer y yo un hombre, compartimos los mismos rasgos en el rostro y en los gestos. Parece que nos falta nuestra verdadera identidad. Tomé un momento para reflexionar sobre sus palabras. Durante mucho tiempo, nos habían visto como una unidad completa, una entidad que no se podía separar. A pesar de ello, era correcto, no teníamos cosas en común. La valentía de Elías era sobresaliente, enfrentando siempre los retos con firmeza. En cambio, yo optaba por contemplar desde la sombra y mantenerme en la oscuridad. ¿Cuál es la idea principal que intentas transmitir? Pregunté de manera más amable sobre dónde se encontraban los elementos. Propuso la idea de mostrar nuestra originalidad tal vez comunicándonos de manera enigmática, un tono que me resultaba completamente indescifrable. Nuevamente, el silencio se manifestó, sin embargo, en esta ocasión era distinto, espeso, lleno de pensamientos no dichos. Se podía sentir la tensión en el aire. Elías me observó fijamente, como si tuviera algo que expresar, pero sin lograr articular ninguna palabra. De pronto, Diana cuestionó a Lana si en algún momento había fantaseado sobre cómo sería su vida si fueran hermanos normales en lugar de gemelos. Noté cómo mi corazón se aceleraba. ¿Qué deseas saber? No tengo conocimiento de la solución, pero pienso que las situaciones podrían haber evolucionado de forma distinta. Aunque lo que dijo no era extraordinario, la manera en que lo comunicó hizo que mi corazón latiera con emoción. Tras formular esa pregunta,
Un silencio denso se apoderó del ambiente, llenando todos los espacios entre nosotros de manera opresiva e inevitable. Miré a Elías directamente a los ojos, notando que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente qué. Intenté entender lo que quería decir. Mientras lo observaba en silencio, mientras Elías desviaba la vista, como si se arrepintiera de haber hablado. Manifestó en tono suave su falta de conocimiento. A veces siento que la dinámica de ser gemelos puede ser complicada. ¿Te resulta complicado? ¿Cómo exactamente? Al soltar un suspiro, se pasó la mano por el cabello desordenado, algo que solía hacer al intentar organizar sus pensamientos. A pesar de la apariencia de ser vistos como un grupo, siento que existe una conexión más significativa entre nosotros. Estaba dudando acerca de cuál respuesta sería la más adecuada. Su reputación siempre ha sido la de ser una persona directa. Sin embargo, en estos momentos parece estar enfrentando una situación que le resulta desconcertante. Antes de poder responder, se levantó del sofá. Salió de la habitación sin esperar a escuchar alguna respuesta, mencionando que iba por un vaso de agua. Permanecí inmóvil, observando fijamente la pantalla del televisor sin captar su contenido. Mi mente estaba en otro lugar, intentando comprender la dinámica que se estaba dando entre nosotros. Siempre fuimos muy cercanos, inseparables, pero esa noche noté que algo estaba cambiando, algo que no podía reconocer. Cuando Elías volvió, traía consigo 2 recipientes llenos de agua. Recibí uno de ellos y, en poco tiempo, sus dedos coincidieron con los míos en un encuentro que duró más de lo previsto. Se sentó de nuevo, ahora más cerca, con su pierna casi tocando la mía. Sin relieve. Producía un leve ruido, apenas notable. ¿Has percibido alguna vez que la unión que compartimos como hermanos es más poderosa que la de otras personas? De pronto, mi corazón dio un salto y percibí cómo la sangre circulaba más velozmente por mis venas. Estaba dudando acerca de cuál respuesta sería la más adecuada. Murmuré que no entendía lo que estabas expresando. Exhibió una leve sonrisa, la cual acostumbraba emplear para ocultar lo que sentía. Puede ser que lo esté imaginando mentalmente. El resto de la noche pasó rápidamente. Nos dirigimos al cine, pero ninguno de los dos logró enfocarse en la película. En el ambiente se percibía una fuerte tensión, una carga que nadie parecía dispuesto a enfrentar. Al inicio de la madrugada, Elías optó por expresarse, interrumpiendo de esta manera la tranquilidad reinante. Sugirió la idea de descansar y acostarse para dormir, con un tono de voz que denotaba un cansancio que trascendía lo meramente físico. Respondí de manera positiva, con una calma en mi voz que no mostraba cómo me sentía en realidad. Caminamos juntos por el pasillo hacia nuestras habitaciones. Al llegar a la puerta de mi cuarto, sentí cierta incertidumbre. Contemplé a Elías a mi lado, con una expresión enigmática que resultaba indescifrable. Murmuré un apacible buen anochecer. Lana, espero que esto no tenga repercusiones en nuestra relación de hermanos. Empecé a sentir un aceleramiento en los latidos de mi corazón. Antes de poder entender sus palabras, liberó mi mano y se alejó un paso. Antes de dirigirse a su habitación, se despidió con un breve descanso. Permanecí recargado en la entrada de mi cuarto un tiempo después de haberla cerrado. El palpitar de mi corazón resonaba con tal fuerza que parecía colmar el silencio que reinaba a mi alrededor. En nuestro grupo, se estaba gestando una transformación inevitable de la que ya no podía escapar. En la noche, posteriormente, me desperté con un leve sonido que llegaba desde el baño. La luz que se filtraba por debajo de la puerta resplandecía mientras percibía el sonido del agua fluyendo. Un impulso desde mi interior me animó a levantarme. Caminé en silencio a lo largo del pasillo hasta alcanzar la puerta que estaba ligeramente abierta. Pregunté en voz baja por la ubicación de Elías, mencionando a Ana en un susurro apenas audible. Se ha realizado una pequeña ampliación en la puerta. En ese lugar estaba, erguido frente al espejo, con el rostro mojado, como si hubiera rociado agua sobre sí mismo en busca de calma. Mediante su reflejo, sus ojos hondos me miraron, comunicando una fuerza que me dejó sin palabras. Manifestó con rudeza que no pudo dormir. Lo mismo digo. En nuestro grupo, experimentamos un momento de silencio pesado, lleno de una presencia superflua. Ese se movió dentro del baño con aire pensativo antes de volver la vista hacia mí. A veces siento que eres la única que realmente me entiende, Ana. Le confesé con un leve temblor en mi voz que es la única persona que logra entenderme. Se aproximó hacia mí y percibí cómo la separación entre ambos se acortaba.
Por un instante fugaz, éramos los únicos presentes, erguidos en ese sitio, iluminados por la suave luz del baño que destacaba nuestros semblantes. La percepción del baño era como adentrarse en un mundo aparte. Bajo la luz artificial, una suave luminiscencia resaltaba nuestra presencia, poniendo de relieve cada detalle. El rostro de Elías reflejaba claramente la tensión, con su cabello aún húmedo, mientras nos mirábamos en el espejo, reflexionando sobre cuánto habíamos cambiado con el tiempo. Comenzó con cierta vacilación al tratar de contactar a Ana, como si las palabras se le hubiesen esfumado en ese preciso instante. Elías, ¿por qué ocurren estas cosas? Al final, con una voz suave pero cargada de todas las emociones que había mantenido dentro, me animé a formular la pregunta. Por un momento, sus ojos se posaron en mí, como si estuviera indeciso entre avanzar o retroceder. Tras soltar un suspiro, dio un paso hacia adelante, acercándose tanto que podía sentir el calor de su cuerpo y escuchar su respiración agitada y nerviosa a mi lado. Su manera de respirar era tan irregular como la mía. Finalmente, respondió en voz baja y brusca, no tengo la más mínima noción. No obstante, estoy convencido de que el lazo que compartimos como gemelos trasciende, tiene una profundidad mayor, algo que no logro entender. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido de lo que jamás había sentido. La forma en que me miraba reflejaba la complejidad de nuestra relación como hermanos. Susurré el nombre de Elías, pero las palabras se desvanecieron antes de que pudiera terminarlas. Elevó su mano con suavidad y con cuidado apartó un trozo de mi pelo, provocando una sensación casi dolorosa. La delicadeza de su tacto era tan suave que parecía casi como un sueño, como si ese momento estuviera a punto de esfumarse por lo frágil que era. Con todo el sentimiento en su voz, le dijo a Lana, siempre has sido parte esencial de mi vida. Traté de responder, pero las palabras se atascaron en mi boca. Entre nosotros se percibía una fuerte carga emocional, saturada de un tema del cual ninguno de los dos se atrevía a hablar. No obstante, se notaba su existencia. De repente, noté cómo Elías agarraba mis manos con inquietud, como si intentara brindarme respaldo en ese instante de duda. Bajó la cabeza, fijando sus ojos en los míos, como si buscara permiso para algo que no terminaba de entender por completo. No obstante, en ese instante me di cuenta y me retiré con suavidad, respirando rápidamente mientras mi corazón continuaba latiendo velozmente. Elías, ¿podrías informarme sobre nuestra posición actual? Dio un paso hacia atrás y se tocó el rostro en un intento por recuperar la serenidad. Expresó con dudas en su tono de voz, no estoy seguro de la solución, pero estoy convencido de que no es negativa. Guardé silencio, intentando procesar lo sucedido recientemente con mi hermano, con quien he compartido cada instante desde que llegué al mundo. ¿De qué manera podía ser que algo así se sintiera tan natural? Esto que has hecho, Elías, es completamente inadmisible. Me siento agotado, Slaza. Al observarla, pude percibir la tristeza en sus ojos al encontrarse con los míos. Entiendo que estás de acuerdo con mis emociones. Necesito solo un pequeño espacio temporal, Elías. Al dar la vuelta para salir del baño, él me sujetó el brazo, pero pude liberarme y huir a mi cuarto. Tras cerrar la puerta, me recosté en ella intentando tranquilizar mis pensamientos. Inhalé profundamente, tratando de asimilar todos los pensamientos que me abrumaban en ese instante. En aquella noche, estando en casa y ya en la cama, cada ruido que surgía de la madera y cada movimiento en el pasillo. Un remolino de emociones se desencadenaba en mi mente. En ese instante, escuché un suave ruido junto a la puerta de mi habitación. Al despertar, me dirigí a abrir la puerta. En ese sitio, Elías mostraba en su rostro una combinación de sufrimiento, determinación y una emoción imposible de interpretar. Susurró apenas su problema para dormir. Suspiré resignadamente y me moví a un lado para dejarle pasar. Tras cerrar la puerta detrás de sí, nos quedamos en silencio por un momento, mirándonos el uno al otro. Dijo que lo único que quería era que nuestra relación de hermanos no se viera afectada. Respondí de manera más tranquila de lo esperado. Me mantengo informado. Elías se acercó con cuidado, como si temiera que me distanciara. Al notar su caricia en mi rostro, las lágrimas volvieron a aflorar en mis ojos. Manifestó su desconocimiento sobre el significado de esa situación, sin embargo, tenía en mente que no quería separarse de ti. Antes de poder responder, me vi rodeado por un cálido abrazo. En ese instante, mientras me abrazaba,
Sentí una mezcla singular de calma y miedo, como si estuviéramos a punto de cruzar un límite sin vuelta atrás. La presencia de Elías acentuaba la densidad del silencio en la habitación. El abrazo que nos dimos hace un momento seguía resonando en mi mente. El ambiente entre nosotros estaba cargado de emociones no dichas. Se apartó un poco para poder mantener contacto visual conmigo. Su mirada irradiaba una fuerza que aceleró los latidos de mi corazón. Reconozco la singularidad de nuestra conexión, aunque en ocasiones me resulta difícil comprenderla en su totalidad. Nuestra relación como hermanos siempre ha sido fuerte. Murmuré con duda, esto no es adecuado, Elías. Al acercarse a mí, en ese momento nos dimos cuenta de lo crucial que era poner en primer lugar nuestra relación de hermanos. Desde este instante y por toda la eternidad, conforme a lo que debió ser desde el principio. Tras un rato, Elías se retiró a su cuarto. La noche transcurrió con una lentitud abrumadora. En los días siguientes, todo cambió por completo. No abordamos de forma explícita lo ocurrido en esa noche, pero había una comprensión tácita entre los dos. Cada vez que nos mirábamos o compartíamos gestos cómplices, fortalecíamos el lazo especial que existía entre nosotros como hermanos. En ese instante, el ambiente daba la sensación de desaparecer. Sin embargo, la incógnita que compartíamos empezó a infiltrarse en nuestra rutina diaria. Cuando nuestros padres estaban cerca, nos veíamos obligados a asumir el papel de gemelos inseparables, a pesar de que la dinámica ya no era la misma que en el pasado. Contábamos con dos realidades diferentes, una que era evidente para todos y otra que solo nos correspondía a nosotros. ¿Crees que es factible seguir en esta dirección? Mientras observábamos el firmamento lleno de estrellas, pregunté acerca de dónde estaban situados los elementos. El rostro de Elías mostraba serenidad y determinación al mirarme. Lana, no tengo ni la más mínima pista, pero estoy convencido de que no deseo alejarme de ti. Le dije que siempre estaría ahí para él, aunque mis palabras apenas salieron de mis labios. Manifestó que eso podría ser suficiente en ese instante, al tiempo que tomaba mi mano con la suya. En aquella noche estrellada, dejé que mis miedos y dudas desaparecieran por un momento. Siempre he encontrado en Elías un gran respaldo, un refugio en las situaciones complicadas, y en ese momento, eso era lo más relevante.